Muy buenos días a todos. Creo que ya tenemos el quórum necesario para dar inicio a esta charla que hoy nos convoca. Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal estamos muy contentos con la aceptación de todos ustedes a participar de este encuentro que versa sobre los formularios FIT y FITS. Pero más que adentrarnos a los formularios, que es el tema que hoy nos convoca, queremos hacer una mirada al aporte obrero patronal de los proveedores y contratistas del Estado. Quienes habla Héctor Legal, y en instantes la compañera Jessica Duarte dará la presentación que corresponde sobre el tema que hoy nos toca analizar. Les comento en forma introductoria que el Estado es el principal comprador, digamos, en virtud de la ley de contrataciones públicas. O sea, el dinero que se financia con las compras que realiza el Estado es un dinero que proviene del presupuesto general de la nación y es un dinero que proviene de nuestros impuestos, ¿verdad? Ese dinero debe circular en el mercado formal de nuestra economía. De allí que nace la necesidad de reglamentar el artículo 40 de la Ley de Contrataciones Públicas, que establece que todo proveedor o todo contratista del Estado debe estar en cumplimiento con las disposiciones del Seguro Social. Más adelante Jessica va a dar una breve reseña de aspectos que hacen a la seguridad social para adentrarnos a fondo y a full en lo que son los formularios FIT y FIT. Sin mencionar y sin dejarnos olvidarnos en todo momento de que lo que buscamos desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal con este tipo de controles que hacemos a los proveedores y contratistas del Estado mediante los formularios FIT y FIT tienen como objetivo la formalización del empleo y direccionar por sobre todas las cosas el dinero público, el dinero de nuestros impuestos que son parte del presupuesto general de la nación hacia el sector formal de la economía. De ahí que buscamos que todas las personas que estén trabajando en una obra o que estén vendiéndole algo al Estado estén debidamente registrados en IPS y que sus patrones, o sea, los proveedores, los contratistas, estén en regla con IPS. Vamos a tratar de hacer esta charla lo más dinámico, lo más académico, lo más participativo y lo más interactivo que podamos, ¿verdad? Yo voy a estar como moderador. Las preguntas pueden hacerlo en el momento en que se les ocurra hacer la pregunta a través del chat. Vamos a estar leyendo y una vez terminada la presentación vamos a ir respondiendo todas y cada una de esas preguntas. El objetivo de esta charla no es que sean ustedes unos expertos en contrataciones públicas, que nosotros no somos. El objetivo de esta charla tampoco es que sean ustedes unos expertos en la carga de los formularios FIT, sino que más bien es que puedan ustedes entender, conocer y saber que existen estos formularios que se deben presentar, que es una obligación de los proveedores y contratistas presentarlos, y que la presentación de esos formularios nos va a llevar hacia una ideal de formalización, que es lo que estamos buscando. Doy la palabra a Jessica Duarte, quien es del Departamento de Inteligencia y Dirección de Aporte Obrero Patronal y que es la persona más versada y entendida en este tema, que nos va a dar, como les dije inicialmente, un panorama de lo que es la seguridad social, un panorama de lo que es el aporte obrero patronal de las empresas que son proveedores y contratistas del Estado, para finalmente llegar al objetivo principal, que es lo que nos convoca, conocer los formularios FIT y FITS. Jessica, estamos contigo, el micrófono es tuyo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Héctor, y bienvenidos a todos a nuestra charla. Así como Héctor les dijo, le vamos a dar un panorama completo de lo que son los formularios FIT-FITS. Como le dijo Héctor, no les vamos a enseñar a cómo hacer la carga, sino más bien cómo manejar esa información. Bueno, vamos a hacer una pincelada rapidita de nuestra historia, de lo que es la seguridad social. Como bien saben, y sabemos todos nosotros, que IPS fue creado en el año 1943. ¿Qué es una seguridad social? También, como ya bien saben, es el sistema de protección social que ampara a todos los habitantes de una nación sin exclusiones ni limitaciones. ¿Y qué es el seguro social? Dice, es el conjunto de los beneficios o prestaciones establecidos a los trabajadores que se afilian a una seguridad social y que también eventualmente se extiende a los familiares de los trabajadores. Esta es una síntesis de lo que es seguridad social. Bueno,
tenemos que entender antes de iniciar y hablar de lo que son los formularios FIT-FITS, tenemos que saber primero quiénes son los sujetos del Seguro Social. Los sujetos del Seguro Social son los trabajadores asalariados que prestan un servicio o ejecutan una obra en virtud de un contrato, verbal o escrito, cualquiera sea su edad o el monto de remuneración que perciban, dice en el artículo 2 de nuestra Carta Orgánica. Algunos de los ejemplos de los sujetos de la seguridad social son, como ven ahí, los trabajadores asalariados dependientes del sector privado y su familia, los trabajadores de los entes descentralizados y empresas de economía mixta, los obreros y familiares de las municipalidades, los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad, que es la ANDE, aprendices, docentes del magisterio privado. En estos son los que tienen en jubilación, o sea, salud y jubilación. Luego están solamente los que aportan a la jubilación, como son los del magisterio oficial, los del ministerio público, etc. Bueno, ¿qué es un contrato de trabajo? Según el Código del Trabajo. El contrato del trabajo es un convenio en el que un trabajador ejecuta una obra o presta un servicio a un empleador. Este trabajador está bajo dependencia de él y recibe una remuneración cual fuera la clase de ella dice. ¿Quiénes son esos sujetos que celebran el contrato de trabajo? Son dos partes, el trabajador y el empleador. ¿Y qué significa el salario? Es una remuneración, cual fuera su denominación, que percibe el trabajador por el servicio o la obra prestada al empleador, según en virtud a lo estipulado en su contrato de trabajo. Todo esto está en el Código del Trabajo. El primero está en el artículo 17, artículo 20 y el artículo 227. Esto es para entendernos más para dónde vamos con nuestros formularios, para darle una introducción primeramente. Bueno, algunas de las obligaciones del empleador debe estar al día con sus obligaciones con el IPS. Primero, debe estar inscrito como empleador, como bien sabemos. Debe registrar la totalidad de sus trabajadores en relación de dependencia. Debe realizar los aportes obrero-patronales mensuales sobre la totalidad del salario y demás remuneraciones percibidas por su trabajador. Debe cumplir con la actualización anual de datos. También adoptar medidas para prevenir accidentes de trabajo y en caso de que este empleador subcontrate o tercerice servicios, debe también exigir a este subcontratista o tercerizado todos los demás ítems anteriores. O sea, es obligación como empleador que mi tercerizado también esté al día y en cumplimiento con el IPS. Bueno, ahora ya vamos a ir adentrándonos a lo que dice la ley 2051/03 de contrataciones públicas. Bueno, ¿qué es una contratación pública? Es un acuerdo, es un convenio a título oneroso entre partes, que son la contratante, que es el organismo, entidad o la municipalidad que está buscando, o sea, que está necesitando algún servicio o prestación de un bien, y un contratista, que es el que ejecuta las obras públicas, locaciones o servicios. Puede ser contratista o proveedor. Proveedor es en caso del que provee. Dice provisión o locación de bienes para la prestación de un servicio de cualquier naturaleza. Bueno, otra definición que es importante para nosotros es el término subcontratista. Subcontratista es el que ejecuta una parte o una ejecución parcial de contrato, dice. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A mí me adjudicaron, yo soy una empresa constructora y me adjudicaron la reparación de mi edificio de aporte obrero patronal. Bueno, yo soy la adjudicada. Yo voy a contratar a una empresa tercerizada que me va a hacer la reparación de los pisos, me va a cambiar todos los pisos. Bueno, yo le subcontrato, yo la adjudicada le subcontraté a esta otra empresa y por ende también esta otra empresa tiene que estar al día con todas las obligaciones como la misma que yo tengo como empleadora también. O sea, es para que entiendan la diferencia entre contratista y subcontratista. Bueno, este es un resumen de las definiciones que recién estuvimos viendo. El organismo, entidad o municipalidad, que son los denominados contratantes,
llaman a una licitación, hacen un llamado a proveedores y contratistas. Estos proveedores y contratistas, una vez adjudicados, cuentan en su plantel pueden contar con subcontratistas o empleados para cumplir ese contrato. Luego, estos empleados de esos proveedores, los contratistas y subcontratistas, deben estar al día con el IPS, con la seguridad social. Hasta ahí vamos bien en lo que es teoría. Bueno, vamos a ir pasando. Ahora nos vamos ya al decreto que nos compete hoy, ¿verdad? El decreto 6121/2016, por la que se reglamenta el inciso K del artículo 40 de la ley 2051/2003. Muchas veces dirán ustedes, ¿pero qué es el decreto 6121/2016? ¿Y qué es ese artículo 40? Y acá dice, el artículo 40 establece las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o para contratar. Dice, no podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades las personas físicas y jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco y la seguridad social. Por esta razón, por este artículo de la ley 2051, es que se reglamentó esta ley 6121. Bueno, ¿qué hizo esta ley? Primeramente, como les dije, reglamenta el artículo 40. Incorpora los formularios FIT y FIS, que vamos a ver un poco más adelante qué significan y qué datos contienen. También dice que los pagos se realizan cuando el proveedor, dice pago solo cuando el proveedor o contratista se encuentre al día con sus obligaciones para con el IPS. O sea, ¿qué significa eso? Yo, contratante, soy la entidad que hizo el llamado y adjudicó a una empresa contratista. Yo puedo realizar el pago a ese proveedor o contratista una vez que yo verifico que sus obligaciones para con el IPS están al día. También dice que yo, contratista, o sea, yo le contraté a esa empresa X, debe permitir y facilitar los controles y cumplimiento de las obligaciones obreros patronales. Y no solamente de las obligaciones obreros patronales, también de los derechos laborales del trabajador. Y la contratante, o sea, en este caso, en mi ejemplo siempre soy yo soy la entidad que le llamé a una adjudicación a una empresa, debe verificar que la totalidad de personas estén al día con el FIT y el FIS. Eso también es un control que hace la contratante. Donde el proveedor o contratista va a cargar estos formularios, va a declarar los trabajadores que están con él en el sistema SIPE. Todo proveedor o contratista debe ingresar al sistema SIPE, Sistema de Información de Proveedores del Estado, para cargar los formularios FIT-FIS. ¿Por qué? ¿Para qué a nosotros nos sirve saber esto? Porque ahí de repente podemos tener la oportunidad de que nos consulten a nosotros funcionarios del IPS, nos consulten dónde tengo que entrar. A mí me hablaron alguna vez de unos formularios que yo tengo que completar si quiero ser proveedora del Estado. ¿Dónde yo tengo que entrar? Entonces ustedes como funcionarios IPS le tienen que poder ayudar a esclarecer a estas personas que le hacen una consulta. Acá nos dice que deben ingresar al sistema SIPE. Por ende, este proveedor tiene que tener un acceso a la DNSP, tiene que cumplir con todos los documentos que le pide la DNSP, y dentro de ese mismo acceso es en el que cargan, según el contrato adjudicado, van a ir cargando los formularios. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos. Ya vamos a los formularios. ¿Qué es el formulario FIT? Son sus siglas del formulario de identificación del personal. Dice que es el registro de los datos de las personas físicas por medio de las cuales los proveedores o contratistas van a ejecutar el contrato. ¿Cuál es la finalidad de este formulario? Tener la nómina de los trabajadores del proveedor o contratista, la nómina de los subcontratistas. Acuérdense que los subcontratistas son las empresas tercerizadas o subcontratadas por el proveedor que fue adjudicado.
También vamos a contar con la nómina de todos los trabajadores de esos subcontratistas. Eso es lo que contiene en forma general qué es el formulario FIT. ¿Para qué sirve? Es para esto. Bueno, en este formulario FIT les voy a mostrar los datos que vamos a cargar, o sea, que va a cargar el proveedor o contratista. Este formulario FIT carga el que fue adjudicado a la licitación, al llamado. Bueno, en esto va a cargar datos de las personas, que son los trabajadores que cumplen algún servicio o alguna prestación con respecto a ese contrato. Van a cargar los datos de él, de apellido, nombre, fecha de nacimiento, género, país de nacimiento, tipo de documento, número de documento, dirección particular. En el sistema de la DNCP, cuando ya cargan la cédula, ya estira la mayoría de los datos. Bueno, esta parte es importante. Cuando cargo el dato de mi trabajador, tengo que marcar qué relación tengo. Tengo la relación con el contratista, que es el que fue adjudicado, o con el subcontratista. Si yo marco en el sistema, o sea, yo proveedora, no estoy hablando yo de contratante IPS, yo proveedora estoy marcando que este trabajador es del subcontratista, también me va a habilitar una pantalla donde voy a cargar los datos de este subcontratista, ya sea una persona física o jurídica. Bueno, pasamos después a tipo de relación que va a tener este trabajador. Hay una relación de dependencia laboral o una relación civil y comercial. En caso de que sea relación de dependencia laboral, implica de que este funcionario o este trabajador ya debe estar registrado en IPS porque, como dice su nombre, tiene una dependencia laboral. En cambio, en la relación civil y comercial serían los que prestan un servicio como comisionistas o algún servicio específico con respecto a ese contrato. Luego tienen que marcar por cada trabajador qué dedicación a ejecución del contrato tiene, si tiene una dedicación parcial o exclusiva. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, soy una empresa que voy a entregar, o sea, que le voy a dar a IPS medicamentos. Sí. Y yo soy la secretaria que hace, bueno, que carga las facturas, que carga en el sistema las facturas. Bueno, como yo soy la única secretaria de esta empresa de medicamentos que le voy a entregar a IPS unos medicamentos y también mi empresa tiene adjudicaciones con el Ministerio de Salud, yo soy la única que hace el tema de cargar las facturas de esos llamados. En mi caso, yo trabajo para el llamado de IPS, para la adjudicación del IPS, para la licitación del ministerio, para la licitación del INERAM, y bueno, y hago en forma parcial una parte de ese trabajo para IPS, una parte para el ministerio y otra parte para el INERAM. O sea que entonces va a ser mi función como trabajadora de esa empresa de medicamentos, va a ser una dedicación a ejecución del contrato de tiempo parcial. ¿En qué caso es exclusiva? Una obra. Y así el mismo ejemplo, llamamos a una licitación para la reparación de mi edificio y el trabajador, el albañil que va a estar reparando las paredes del edificio, va a trabajar en forma exclusiva ahora con este contrato, o sea, de un horario determinado. O sea, él va a trabajar solamente para este contrato y no para otro. Eso sería el ejemplo o la diferencia entre parcial y exclusiva. Bueno, ahora vamos al siguiente formulario. El formulario de informe de servicios personales sería FIS. En este tenemos los datos de los servicios prestados por cada persona física que conforma el personal por medio del cual se ejecuta el contrato. ¿Cuál es la finalidad de este formulario? Tener la remuneración de esos trabajadores que cargué en el FIS, en el formulario anterior. Vamos a hacer una analogía. Todos ustedes conocen bien lo que es nuestras planillas de aporte obrero patronal, ¿verdad? Bueno, comparando con nuestras planillas de aporte obrero patronal, el FIT sería la declaración del movimiento, o sea, la entrada que yo le hice a todos los trabajadores y tengo mi lista, mi nómina de trabajadores que están trabajando para ese contrato en esa adjudicación. Bueno, ¿y qué es la remuneración de la nómina? Sería mi declaración mensual
de las remuneraciones que yo le fui dando al mes anterior a esos trabajadores que estuvieron haciendo alguna prestación con mi empresa. Esa es una analogía para que podamos entender mejor. Bueno, ¿cuáles son los datos que voy a tener en mi formulario FIS? Primeramente es si cumplió funciones exclusivas para la ejecución del contrato. Sí, no. De repente yo le pude poner en el FIT a 10 empleados, pero justamente en el mes pasado, junio, el empleado Pepito no cumplió funciones con este contrato en el mes de junio porque tuvo reposo o le hice una suspensión, no sé, algo. Entonces yo marco esta vez no para que a mí no me habilite la pantalla de remuneración. Entonces, en cambio, si le marco sí, sí me va a habilitar y que yo tengo que cargar. Yo me estoy refiriendo a yo, contratista, yo, empresa adjudicada. Tengo que cargar la remuneración que le corresponde en el mes, en ese mes. Y marco nuevamente qué tipo de relación está teniendo este trabajador, si es un contratista o un subcontratista. Bueno, ahora nos vamos a los plazos de carga. Dice que el FIT debe ser completado dentro de los 30 días posteriores a la obtención del código de contratación y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir, dice la ley 6121. Los documentos que de repente le va a servir ya a esta empresa contratista tener a mano mientras que sale el código de contratación sería ya tener la nómina de los trabajadores que van a prestar servicios o cumplir en ese contrato, algún servicio o prestar, hacer la obra, por ejemplo, ¿no? El FIT deberá actualizarse en caso de que ocurra un cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos en un plazo de 10 días hábiles desde la incorporación del personal. En mi empresa, en el trabajo, en esta adjudicación que hice, que es de reparar mi edificio aquí a OP, tengo un nuevo funcionario, yo empresa contratista, yo adjudicada, le traje a un nuevo trabajador, a un nuevo albañil. Entonces yo le tengo que actualizar, tengo tiempo hasta 10 días posteriores a que él vino a empezar a trabajar acá, a que yo la agregue en el formulario FIT. ¿Y en qué momento cargo mi formulario FIS? Dice, los datos proporcionados dentro del FIS deben cargarse de forma mensual. Acuérdense que el FIS era la remuneración en el plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al cierre de cada mes. 10 días hábiles, o sea, aproximadamente el 10 de cada mes posterior al cierre, el FIS de mi empresa, de mi contrato, ya tiene que estar en sistema. Dice, el FIS deberá mantenerse actualizado mes a mes. En caso de variar las condiciones, este deberá actualizar el mismo en un plazo de 10 días hábiles desde la ocurrencia o incorporación del personal. Una cosa que les quiero detallar es que en estos formularios, las modificaciones o incorporaciones que se realicen no se borran de la base de datos. Nosotros de igual manera vamos a poder ver, de repente le dimos de baja a un trabajador, nosotros vamos a verle a ese trabajador en forma inactiva. Bueno, ¿cuáles son las penalizaciones en caso de no cumplir con los formularios FIT-FITS? Primeramente dice, el incumplimiento del deber de actualización será considerado como causal de incumplimiento del contrato, según el artículo 4 de esta misma ley. Dice también, en cualquier caso de que se detectare que el proveedor o contratista o algunos de los subcontratistas no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones con el IPS, deberán ser emplazados por el contratante para que en 10 días hábiles cumplan con sus obligaciones. En caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista. Esto es según el artículo 8, inciso E. Ya tuvimos acá, a modo de comentario, casos en los que varias contratantes nos solicitan saber si las empresas adjudicadas de sus servicios cumplen con los formularios o con el cumplimiento de los formularios FIT-FITS. Si bien nosotros les pasamos a las contratantes un procedimiento para que puedan verificarlo en forma sistémica, también suelen pedirnos aquí en el Departamento de Inteligencia que le informemos si están al día. Ya tuvimos casos en el que no están al día y ellos denuncian ante la DNSP y se ven obligados a
a que se les ponga como incumplimiento del contrato. No sé si alguna consulta hasta ahí. No sé si se animan a hacer un caso práctico. ¿Alguna persona que quiera participar en nuestra charla? Creo que se entendió todo, Héctor. Brillante, Jessica, la presentación. En realidad, a modo de conclusión, creo que quedó bastante claro de que todas las personas que están cumpliendo alguna actividad para una empresa contratante para el Estado debe estar registrada en IPS. Es decir, que cualquier persona que vende un producto o un servicio al Estado para cumplir con ese contrato necesita de gente, necesita de personas. Esa persona puede ser un trabajador o puede ser un subcontratista. Ese subcontratista vuelve a contratar personas que son sus empleados. Y es importante el concepto este que mencionabas de quiénes son sujetos del Seguro Social, que son sujetos del IPS los trabajadores asalariados en virtud de un contrato de trabajo. O sea, ¿qué significa eso? Que todas las personas que están trabajando para una obra que está dirigida a una contratante, a un organismo del Estado, a una institución del Estado, necesariamente debe estar registrada en IPS. Quedamos abiertos a las dudas, a las consultas que puedan tener las personas, si es que quedó claro, si es que hay que reforzar algún que otro concepto. La idea en sí de los formularios y FITs es identificar a las personas que están trabajando en la ejecución de una obra. De hecho, la propia ley establece en su artículo 40 que ninguna persona ni siquiera puede presentar una oferta para el Estado si es que está en deuda con la Seguridad Social. A partir de ahí se establece que el artículo 40 debe estar reglamentado y se reglamenta con el decreto que Jessica nos comentó. Y en ese decreto se establecen los formularios FIT y FIT donde buscamos identificar a las personas que forman parte de la empresa en la ejecución de una obra, en la ejecución de un contrato o para cumplir con un servicio. ¿Por qué esto? Por la sencilla razón que le está diciendo al comienzo, ¿verdad? O sea, el dinero por el cual se financian las obras, el dinero por el cual se financian las contrataciones públicas y las compras es un dinero que viene del presupuesto general de la nación y debe ser canalizado y direccionado hacia empresas formales, y entendemos como empresas formales aquellas que están registradas en IPS, aquellas que le inscriben a sus empleados en IPS y aquellas que cumplen con las demás obligaciones para con el IPS. Veo que hay una consulta que dice, si el subcontratista no le escribió a sus trabajadores, ¿quién es el responsable? Dice. Jessica, si puedes ayudarnos con esa consulta. Ahí mismo dice en ese segundo párrafo, que dice, si los subcontratistas no se encuentran en cumplimiento con las obligaciones con el IPS, deberán ser emplazados por el contratante para que en 10 días hábiles cumplan con sus obligaciones. En este caso, la contratante firmó un acuerdo, hay una contratación pública con la contratante. Por lo tanto, la contratante es la responsable de que esta subcontratista también esté al día y esté en cumplimiento con la seguridad social. Lo que yo voy a buscar como contratista es que mi subcontratista también está al día. Yo le voy a dar trabajo a los que realizan el piso si él está en forma legal, si está inscrito ante la SED y está con todos sus trabajadores inscritos en IPS. No sé si se responde la consulta. Héctor, estás apagado. Tu micrófono, Héctor. Sí, gracias, Jessica. Sobre ese punto es importante aclarar que la subcontratación se da mucho en el ámbito de las construcciones, ¿verdad?
Se da el caso muchas veces que la empresa que es adjudicada para la construcción de una ruta, la construcción de un hospital, está en regla, pero contrata varias personas para realizar distintos trabajos, o sea, ya sea, como dijo Jessica, el ejemplo de los piseros, la gente que va a hacer el encofrado, la gente que va a hacer las nivelaciones, una serie de actividades. Y esas personas no dependen directamente del contratista, de aquella persona quien ganó la licitación. Dependen de un subcontratista, ¿verdad? Y es importante que todas esas personas estén registradas también en IPS. Y es obligación primera del subcontratista inscribirle en IPS, pero la Carta Orgánica del IPS establece que en el caso de las personas que entregan trabajo a contratistas, subcontratistas o tercerizaciones, son responsables subsidiarios del cumplimiento de esa responsabilidad. De hecho, el decreto también establece de que todas las empresas deben facilitar los controles de IPS. IPS realiza varios tipos de controles y con esto respondo a la pregunta que está formulando Annalise Cáceres, ¿verdad? IPS tiene un departamento de fiscalización donde se realizan los controles mediante verificaciones in situ y también tiene un departamento de inteligencia donde se realizan controles mediante distintas bases de datos y donde se van a ir corroborando distintos incumplimientos. El decreto que incorpora los formularios FIT y FITS establece que toda la contratante deben de autorizar o deben de permitir o deben facilitar todos los controles que IPS vaya iniciando. En el caso de que una empresa se niegue a una verificación in situ, en el caso de que una empresa niegue proveer algún tipo de información que pide IPS, esa negación será considerada como una causal de rescisión del contrato. Está establecido eso, está establecido también en el contrato mismo que firma cada contratante con la persona. Veo que hay otra pregunta, dice, ¿cómo el contratista le puede controlar al subcontratista si cumple con el IPS? Permíteme, Jessica, responder yo esta pregunta que me parece muy interesante, porque al momento de cargar el formulario FIT, yo lo que debo tener entre los documentos necesarios es, en primer lugar, la nómina de todas las personas que están trabajando en esa obra o que están proveyendo ese servicio. Teniendo la nómina de cada una de esas personas, debo saber si esa persona es mi empleado o es empleado de un subcontratista. En segundo lugar, debo tener el cumplimiento, el certificado de cumplimiento con el Seguro Social de todos mis subcontratistas, ¿verdad? La persona que no se encuentre al día con IPS es mejor no contratarle nomás, ¿verdad? ¿Por qué no contratarle? Porque de lo contrario la responsabilidad será mía. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo el contratista le puede controlar a su subcontratista? Es simple, le tiene que pedir el certificado de cumplimiento con el Seguro Social y la constancia de entrada de cada uno de sus empleados en IPS. De hecho, existe otro mecanismo, también puede controlar a través de la página web con el número de cédula de la persona. Otra cosa que... ¿Alguna otra consulta más? Jessica, ¿algo más que agregar? En el pliego de bases y condiciones ya de la mayoría de todos los llamados, también ya se encuentra como pliego marco el cumplimiento de las cargas de los formularios FIS. Si ustedes de repente están trabajando con contratos o son de la UOC y le dan buscar nomás luego dentro del pliego, van a encontrar que dice ahí que el FIS debe ser completado 30 días posteriores a la obtención del código de contratación y antes del primer pago. O sea, ya van a encontrar en el pliego de bases y condiciones. Excelente. Bueno, veo que hay una persona que comentó en el chat que le pareció que está todo claro y que fueron contemplados todos los planteamientos. Muchas gracias, Lorena González, por las palabras de aliento en el chat. Y si no hay ninguna otra duda, ninguna queja, sugerencia, elogio y en honor al tiempo de todos ustedes, veo que hay una última pregunta. Dice, ¿cómo el contratista le puede controlar al subcontratista? Algunos trabajadores, además del salario básico, reciben comisiones o premios que se documentan con factura legal o autofactura.
En IPS solo declaro aportes por el salario mínimo legal. ¿Cómo completo el FITS? Bueno, bien dijo Jessica que el FITS es el formulario de identificación de servicios, ¿verdad? Donde se completa el salario que percibió esa persona en el mes que trabajó. Sabemos que el salario es toda remuneración que recibe el trabajador del patrón y esa remuneración incluye todos los monumentos que pueden incluir. Puede ser que está establecido en la Carta Orgánica de IPS, que es el salario propiamente dicho, las comisiones, los premios, las horas extras y cualquier otra remuneración, excepto el aguinaldo y la bonificación familiar. Segmentar, digamos, ese salario, o sea, decir, en IPS declaro el salario mínimo y doy una factura por la diferencia a mi mismo patrón, es una práctica que no corresponde. No corresponde porque la relación siempre con el patrón es una relación laboral. Nunca con el patrón hay una relación civil. Las relaciones civiles se instrumentan por medio de facturas legales, pero debe primar en sí, para una relación civil, el principio de la autonomía de la voluntad, cosa que en un contrato laboral tiene como principal característica la subordinación del empleador hacia el trabajador. Es decir, el monto total que recibe mi trabajador, independientemente de la forma como se documente, debe ser declarado en IPS. Y ese monto que se declara en IPS debe ser el mismo monto que se declara en los formularios FIT y FITS, de tal manera a que no haya ninguna inconsistencia entre los datos y no podamos presumir de que la persona le está pagando al trabajador un monto y IPS está declarando un monto inferior con el ánimo de disminuir el pago de los aportes sobre los patronales. Interesante esta pregunta que se escapa un poco más allá de lo que es el planteamiento de las contrataciones públicas, pero es importante saber y conocer de que en IPS hay que declarar todo el salario que recibe el trabajador y que el trabajador con el patrón siempre tiene una relación del punto de vista laboral. Bueno, no sé si hay otra pregunta más que responder. Y en honor al tiempo, en honor a que estamos en una jornada dentro de nuestra jornada laboral, le agradecemos a todos por su presencia. Estamos muy contentos, muy satisfechos de que la charla haya tenido este nivel de participación que tiene y le damos a todos nuestras más cordiales agradecimientos.